Buen día, mi nombre es Daniel Mejía, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el séptimo semestre de la carrera de Psicología, y el presente video corresponde a la electiva Desigualdad, Justicia y Urbanismo. Hablaremos del impacto que tuvo el COVID-19 en las familias colombianas, haciendo énfasis en el caso de la familia Álvarez Suárez, la cual es una familia de origen de Medellín, Antioquia, la cual por necesidades económicas vio en Bogotá, distrito capital de Colombia, una oportunidad de crecimiento, razón por la cual decidieron trasladarse a la capital del país. Instalados en la capital, emprendieron con su emprendimiento, lo cual comenzó como un negocio familiar, poco a poco fue dando frutos y a comienzos de 2019 contaban con alrededor de 20 empleados. A finales de 2019 hubo un suceso que paralizó el mundo y Colombia no fue la excepción. Estamos hablando del COVID-19, por el cual el gobierno se vio la necesidad de implementar acciones que mitigaran las causas que estaba generando el COVID en la población. Entre estas causas se vio el hecho de limitar el libre acceso a ciertos lugares. Esto afectó gravemente a la familia Álvarez Suárez, pues al no tener clientela se vieron en la afectación de disminución en sus ingresos. Disminución en sus ingresos que después iría disminuyendo más y más hasta el punto de no tener ingresos algunos por parte de su negocio, motivo por el cual se vieron en la necesidad de prescindir de sus 20 empleados. No obstante, otra problemática al no tener ingresos era que no podían solventar sus necesidades básicas, motivo por el cual se vieron en la necesidad de tener que arrendar su propia casa y tener que devolverse a Medellín. En Medellín se instalaron nuevamente con su familia y hubo otras repercusiones, como el hacinamiento era tan grande, hubo mayor cantidad de contagios y hubo un decremento en su salud mental. La percepción entre esta problemática la puedo percibir como una pobreza coyuntural, la cual es en la que una persona no posee los ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y está afectada por factores externos, ¿no? Las repercusiones a nivel económico, social y político en la familia fue increíblemente grande, no simplemente hablando en el caso contextual de la familia Álvarez Suárez, sino hablando a nivel social y político de las repercusiones que tuvo el COVID en cientos de familias o millones de familias a nivel Colombia. Según un artículo de Lores Ochoa que lleva por título Economía Social y COVID-19, aportes y perspectivas en Colombia, se estima que en inicios del tiempo del COVID la tasa de desempleo era del 12,4%, pero en plena pandemia pasó al 21%, lo cual, según este artículo, alrededor de 4 millones de personas en Colombia se quedaron sin ingresos salariales, ya que no contaban con un trabajo a causa de la pandemia. Muchas de esas familias quisieron recurrir al gobierno para que los sustentaran de cierta forma, pero muchas de ellas no tuvieron acceso a esta, como lo es en el caso de la familia Álvarez Suárez, la cual con su emprendimiento para poder ayudarse ellos y ayudar a sus empleados intentaron acudir al gobierno, pero este no les dio respuesta debido a que no eran originarios de Bogotá. Esto, como lo demuestra Polanco en su artículo COVID-19 como sindema en la Colombia, brechas y desigualdades. Según este artículo, en el COVID-19, durante la pandemia del COVID-19, Colombia demostró las grandes brechas y desigualdades que maneja, no simplemente en el aspecto de las grandes ciudades, sino en las pequeñas ciudades y pueblos o zonas rurales, ya que estas también se vieron afectadas gravemente por las cuestiones de COVID. Estamos hablando en el aspecto de los campesinos que vivían del cultivo, pero por cuestiones de traslado, ante las mitigaciones que estaba teniendo el gobierno para tratar de mitigar las consecuencias del COVID-19, no podían trasladarse. Aquí vamos a otra afectación muy grave que también se pudo evidenciar durante el tiempo de COVID, y es el aspecto de la salud mental. En el aspecto de la salud mental, en el COVID-19 hubo altos casos de ansiedad, depresión, tristeza y otros trastornos patológicos a causa del COVID-19. El ser humano es social por naturaleza, y en tiempos de pandemia muchas personas que estaban acostumbradas a socializar o salir de sus zonas se vieron afectadas gravemente por esto. Esto me deja como reflexión la increíble ineficiencia que podemos tener como país y la desigualdad que tenemos, no simplemente desde el aspecto político, sino desde el aspecto humano para con los demás. Y es que en tiempos de pandemia muchas personas fueron o fuimos desiguales con las necesidades que podía enfrentar los demás, es decir, no tuvimos en cuenta qué necesidad podía tener el vecino, el amigo, sino que simplemente decidimos colocar nuestras necesidades y nuestra satisfacción personal por encima de los demás. Esto nos lleva a analizar que la desigualdad en Colombia no simplemente está por parte de la política, sino por parte también del colombiano de a pie, el colombiano de estrato alto, el colombiano de estrato bajo.
Esto nos lleva a la reflexión integral de qué estamos haciendo como sociedad, qué es lo que nos afecta para ser tan desiguales ante los demás. ¿Será que realmente el individualismo y el capitalismo es lo que necesitamos como sociedad o es algo que nos separa? Para mí, en este caso, es simplemente una estructuración de cómo se ha venido manejando el país durante cientos de años y que probablemente necesite un cambio efectivo que no simplemente comienza desde los altos mandos, sino que comienza desde uno mismo.